Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias y agradecerle su presencia en esta mañana, en la que junto a la alcaldesa y, por supuesto, mi compañero en las Cortes Generales, Aurelio Romero, como diputado nacional, y el secretario provincial y concejal jerezano Antonio Saldaña. En este caso, como secretario nacional de Administraciones Territoriales del Partido Popular a nivel nacional y evidentemente como presidente provincial, he querido comparecer junto a mis compañeros en Jerez para trasladarles algunas conclusiones del debate presupuestario que ayer tuvo lugar en el Senado y que tras su paso por el Congreso de Diputados pues suponen avances importantes desde el punto de vista de los ayuntamientos, desde el punto de vista de los municipios, donde en el Senado, donde yo desarrollo actividad junto a María José García Pelayo, hemos conseguido, el Grupo Popular, los senadores del Grupo Popular, introducir enmiendas muy importantes de avance en la apuesta por los ayuntamientos, por mejorar la situación financiera de los ayuntamientos españoles y evidentemente con una trascendencia muy importante para la ciudad de Jerez. Hay medidas donde lo que se pretende es dotar de mayor liquidez a todos los ayuntamientos, es evidente, y donde lo que se pretende es facilitar o mejorar la situación financiera de los ayuntamientos para que estos puedan prestar servicios básicos de calidad a sus vecinos y también poder seguir afrontando el pago a proveedores. Quiero decirle que entre las medidas que se han contemplado, entre las enmiendas que hemos logrado incorporar al texto, hay iniciativas importantes como el cambio en relación con el endeudamiento, donde se va a permitir un nivel de endeudamiento de hasta el 110% de los ingresos corrientes y evidentemente lo que busca es más liquidez esa iniciativa. También se autoriza a refinanciar operaciones de crédito a largo plazo, buscando posibilitar la disminución de la carga financiera y la ampliación en el periodo de amortización de los préstamos. También se deja sin efecto una medida que obligaba a la cancelación de las operaciones a corto a 31 de diciembre de cada año, lo cual pues, va a provocar una mayor fluidez en la gestión económica de los ayuntamientos. Y junto a esta medida, también he de decirles que el Gobierno ha planteado, el Partido Popular a través de los senadores, en este caso María José García Pelayo y quien les habla, la posibilidad de un segundo plan de proveedores que se plantea y que significó bueno, pues un paso muy importante en el pago a muchas empresas que tenían deuda del propio ayuntamiento. Ahora se plantea un segundo pago a proveedores a través de un segundo plan de proveedores que principalmente va a ir dirigido a pago de contratos de gestión de servicios públicos en la modalidad de concesión y también pago de deudas de mancomunidades. Con eso, evidentemente, se da un paso muy importante de liquidez para la economía real, es decir, para las empresas, a quienes las administraciones por falta de pago han maltratado y que el Partido Popular, con el primer plan de proveedores muy importante de Jerez, y ahora en este segundo plan de proveedores, pues también vamos a plantear un avance importante. Luego, en relación con el Fondo de Liquidez Autonómica, pues tengo que decir que también se ha pedido una enmienda muy importante donde se plantea una respuesta muy directa a los ayuntamientos porque se incorpora con carácter prioritario en el primer orden de pago a través del FLA, a través del Fondo de Liquidez Autonómica, a los ayuntamientos en las exigencias de las deudas que tienen de las comunidades autónomas con los ayuntamientos. Este es el caso de Jerez. Y es evidente que esto significa que Jerez debería de recibir en primer orden de pago frente a cualquier otro acreedor el pago de la deuda que tiene y mantiene con la ciudad de Jerez la Junta de Andalucía. En ese sentido,
tengo que destacarles de manera clara cómo esto significa un avance muy importante para Jerez. ¿Y en qué orden? Pues entre otras cosas, en un incremento para la ciudad de Jerez muy importante de la participación de los ingresos del Estado. En ese sentido, se va a producir un incremento del 20% de la participación en los ingresos del Estado, es decir, lo que el Estado le aporta a la ciudad de Jerez se incrementará un 20% la PIE a la ciudad. Eso significa que se pasaría de 41,4 millones de euros, que es la aportación de la PIE del 2012, a que en el 2013 estaríamos hablando de una cifra que estaría en torno a los 49,5 millones de euros. Eso es un incremento muy importante, del 20%. En época de crisis, el Gobierno ha querido ser sensible con ciudades como Jerez, donde evidentemente pues es consciente de la situación financiera que hemos heredado, pero que el Gobierno una vez más tomó una iniciativa muy importante de puesta a disposición de recursos para las corporaciones locales, además reconociendo el importante esfuerzo que desde las corporaciones locales, en este caso especialmente de la ciudad de Jerez, se está haciendo por plantear medidas que garanticen un saneamiento económico, una salida de la asfixia económica que sufre la ciudad, y por tanto esta iniciativa es muy importante. Es decir, se ha aprobado el incremento del 20% de la PIE precisamente en un momento de un presupuesto de mucha autoridad, es que hay que darse cuenta de qué presupuesto es el que partimos y sin embargo qué medida importante beneficia a la ciudad de Jerez, y por tanto es un incremento que yo quiero valorar por el significado, queremos valorar por el significado tan importante que para la ciudad tiene. Pero permítanme que les haga en ese sentido una valoración que consideramos importante en esta materia, porque les he dicho ahora el dato de la PIE, pero como consecuencia del FLA, es decir, como consecuencia de la iniciativa de la enmienda presentada en el Parlamento de Andalucía en el Senado, y que se permite que entre el Ayuntamiento en primer orden de pago del FLA, eso debe de significar por parte de la Junta de Andalucía la obligatoriedad de pagar a la ciudad de Jerez lo que le debe, y ni más ni menos que le debe prácticamente 13 millones de euros en diferentes conceptos a la ciudad de Jerez. En relación con los servicios sociales, estamos hablando de prácticamente 3,7 millones de euros que le debe a la ciudad de Jerez la Junta de Andalucía. Estamos hablando en partidas de fomento y vivienda de prácticamente 2,1 millones de euros. Estamos hablando entre las delegaciones principalmente en concepto de IBI, en las consejerías, estamos hablando de 6,5 millones de euros. En formación y empleo estamos hablando de 103.000 euros, y en cultura 93.290. Es decir, prácticamente esa cantidad que es muy importante, y que evidentemente nosotros ahora como consecuencia de esta aprobación de esta enmienda en el día de ayer en el Senado, que hemos logrado incorporar, pues tengo que decir que lo que estamos reclamando, y gracias a esta iniciativa podemos hoy exigir a la Junta de Andalucía, es que 13 millones de euros, lo que nos debe la Junta de Andalucía a la ciudad de Jerez, y que se podría pagar, se debe de pagar como consecuencia de esta enmienda que exigiría el pago por parte de FLA, es ni más ni menos el equivalente a la nómina de 4 meses del Ayuntamiento de Jerez. Esto, señores del PSOE, cumplan de una vez por todas, pero además ahora tienen la obligación, siempre han tenido la obligación, ahora además el Gobierno de la Nación no solo le ha dado más dinero a Jerez con este incremento en la PIE del 20%, es que se lo ha dado también a la comunidad autónoma vía Fondo de Liquidez Autonómica, y ese dinero yo me reclamo que sea ahora para la ciudad de Jerez también,
porque hay una enmienda que hemos logrado incorporar al Senado, donde incorpora al Ayuntamiento en orden de prioridad, ni más ni menos que el pago de la deuda que tiene con el Ayuntamiento. 13 millones de euros no solo es el equivalente a 4 meses de nómina del Ayuntamiento. 13 millones de euros es pagar prácticamente 12 años la dependencia en Jerez. La parte del Ayuntamiento de la dependencia, ¿no? Es decir, que lo que estamos hablando es ultrasensible, es de la máxima importancia. El Gobierno de la Nación es sensible a Jerez en una doble condición. Una, el incremento de las aportaciones, también medidas de saneamiento económico que les he explicado al principio. Y dos, dándole dinero a la comunidad autónoma, prioriza el pago de lo que le debe a los ayuntamientos. Y en este caso, a la ciudad de Jerez, ni más ni menos lo que sería el concepto de 4 meses de nómina en el Ayuntamiento de Jerez. Es decir, la medida es de la máxima importancia. Y en ese concepto, en ese sentido, quiero resaltarle más cuestiones relativas a lo que significa esta medida. Miren, las cosas hay que decirlas claras. El Gobierno de la Nación no debe dinero a Jerez. Es al revés, es Jerez quien debe dinero al Gobierno de la Nación, y sin embargo el Gobierno de la Nación incrementa su aportación a la ciudad de Jerez en 8 millones de euros al año. Sin embargo, la Junta le debe dinero a Jerez, 13 millones de euros. Y sin embargo, ahora les quiero anunciar otra cosa nueva, en los presupuestos de la Junta de Andalucía del 2013 le recorta. Es decir, la Junta no solo debe, sino además recorta. El Gobierno de la Nación no debe, sino que incrementa. Esta es la fórmula. Miren ustedes aquí, que se tome nota. Esta es la fórmula. El Gobierno de la Nación no debe a Jerez e incrementa la aportación. Además, no de manera insignificante, de manera muy importante. Y la Junta le debe dinero a Jerez y encima nos recorta. Miren ustedes. Pues mire, lo último que ha hecho la Junta de Andalucía, que es de una enorme gravedad, es incumplir la ley. Y en ese sentido les quiero denunciar cómo la Junta de Andalucía, vía presupuesto del 2013, ha incumplido su propia ley de la patrica, es decir, de la participación en los ingresos de la comunidad autónoma, aprobada por ley, donde la ley exige claramente la obligatoriedad. Y esto no lo digo yo, lo dice directamente la ley. La ley exige directamente y de manera taxativa, lo dice el texto claramente de la ley, que la ley cada año tiene que tener un incremento de 60 millones de euros en el conjunto de Andalucía, desde que se creó la patrica hasta alcanzar los 600 millones de euros, dice la ley. La Junta tiene la obligatoriedad año a año de incrementar 60 millones. Pues yo quiero denunciar hoy aquí que la Junta esos 60 millones no los ha puesto. Lo dice la ley, no estoy diciendo yo un incumplimiento solo. Estoy diciendo que es que no lo ha puesto. Eso significa que la Junta recorta a la ciudad de Jerez 1,4 millones de euros. Le voy a dar el dato. Mientras que el Gobierno de la Nación sube un 20% la PIE, la Junta recorta este año la PIE un 15%, la patrica un 15% a Jerez. Y en ese sentido, pues eso significa 1,5 millones de euros. Menos a la ciudad de Jerez. 8 millones más la PIE, 20% más respecto al año pasado. La Junta, saltándose una ley, porque quiero significar esto. El 20% más de la PIE es voluntad política del Gobierno de cumplir con Jerez, porque no tiene obligatoriedad legal. Sin embargo, lo que le estoy diciendo a la Junta es literalidad de la ley. No es voluntad política, es incumplimiento de una ley.
porque la PIE no está obligada a subirse, es que el gobierno ha decidido apoyar a la ciudad de Jerez con 8 millones de euros más. La Junta sí estaría obligada a incrementarlo y sin embargo no lo ha cumplido. Eso significa 1,5 millones de euros, pero eso significa un 15,5% menos. Vuelvo a hacer otra comparativa, por tanto, 20% más el Gobierno Nacional de Jerez, la Junta un 15,5% menos de la partida. Por eso le decía que la Junta no solo debe, sino además recorta. El Gobierno Nacional no debe y además incrementa. Eso significa que la aportación tenía que haberse incrementado y sin embargo pues 1,5 millones de euros menos. Y quiero en ese sentido pues decir que tan solo cuando tenía que haber venido la aportación que tenía que haber venido, pues estamos hablando de 9 millones de euros, la totalidad de la patrica prevista, cuando tenía que haber venido 1,5 millones de euros más a esos 9 millones de euros. Por lo tanto, creo que con esto, lo primero, se da cumplida respuesta, una más, evidentemente no la última, a la situación económica de Jerez. Se hace un reconocimiento al esfuerzo que está haciendo la ciudad y está haciendo el ayuntamiento de ajustar y de tomar decisiones difíciles, complicadas, pero que tiene un reconocimiento evidentemente por parte del gobierno, y este reconocimiento se hace pensando en sacar cuanto antes de la situación a la ciudad, y ya lo está haciendo el ayuntamiento y en este sentido contribuye a ello el gobierno de la nación. Creo que son medidas importantes todas ellas, creo que tienen mucho que ver con el futuro de la ciudad y la voluntad política del gobierno de España y del Partido Popular de apoyar el trabajo y el esfuerzo que se está haciendo desde el ayuntamiento y el conjunto de la ciudad. Por eso, anunciarles las enmiendas, hoy ya son parte del presupuesto porque fueron aprobadas en el día de ayer, la decisión, lo que corresponde a la ciudad de Jerez, y en segundo lugar lo que significa en el caso de la Junta de Andalucía, tanto la aprobación del presupuesto de las enmiendas como también el cumplimiento de la ley, por este 15,5% menos el recorte que plantea la Junta de Andalucía con la patrica la ciudad. Yo creo que son pues, dos iniciativas importantes, una en positivo y otra, evidentemente, negativa, que es la de la Junta de Andalucía de recortar a Jerez. Esto es lo que queríamos trasladarles y, por supuesto, de la alcaldesa, senadora, que evidentemente hemos hecho juntos el trabajo en este caso, de la Dirección Nacional del Partido también, con el apoyo que hemos podido lograr de la vicesecretaría, en la cual yo trabajo con Javier Arenas como vicesecretario de Política Autonómica y Local, y creo que es un paso muy importante que queríamos destacarle precisamente aquí en la ciudad de Jerez con la repercusión evidente que tiene de la aportación económica de ese 20% más de la PIE. Muchísimas gracias y quedamos a Aurelio Romero, Antonio Saldaña, para que se Repeladillo a su discusión. Yo solo te decir una cosa antes de la pregunta que además no tengo que hacer porque Antonio se ha educado, ¿verdad?, para trabajar con nosotros, no solamente en esta cuestión, sino en otras cuestiones que a lo largo de los próximos días iremos anunciando que son positivas. Y no solamente él, sino también directamente Javier Arenas, ¿no? Yo quiero agradecerlo, aparte de, por supuesto, como alcaldesa, lo quiero agradecer como amiga, porque lo cierto es que no nos ha dejado de la mano, se comprometió con nosotros y la verdad que nos está abriendo las puertas del ministerio y creo que se está haciendo un trabajo que en muy poquito tiempo pues, va a dar su fruto, ¿no? Quería contestar antes de la pregunta. Amiga. No, que es verdad, yo no lo digo. Muy bien, ¿alguna Y Javier, Ahora mismo se están cobrando, el Ayuntamiento de Jerez tiene acceso a los fondos de la PIE. eso es lo que estamos trabajando y creo que va a haber buenas noticias en muy poquito tiempo. Llevamos trabajando desde el inicio de la legislatura, pero todo lo que tiene que ver con el Ayuntamiento de Jerez le aseguro que no es fácil, ¿no? Porque evidentemente todo el mundo sabe, todo el mundo conoce cuál es nuestra situación económica y lógicamente, bueno, pues para conseguir los objetivos pues hay que trabajar mucho más que cualquier otro ayuntamiento, si no ocurre en cualquier otra administración. Lo importante es que no nos hemos rendido, que seguimos trabajando
y que dentro de muy poquito tiempo pues se recogerán más frutos, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues tenemos otra buena noticia: un museo que estaba cerrado como era el Museo del Belén, pues ahora va a abrir sus puertas ya definitivamente. Creo que se están haciendo cosas importantes en materia económica también, y creo que el hecho de haber sido tan serios, tan rigurosos a la hora de ejecutar el plan de ajuste, pues va a permitir, como decía, que dentro de un poquito tiempo pues recoger frutos muy positivos para la ciudad. En eso es en lo que estamos trabajando y bueno, tardará más, tardará menos, pero al final esos frutos se van a recoger. Espero que sea lo antes posible, pero de verdad que estamos muy confiados en que el trabajo bien hecho al final pues tiene sus resultados. Ya sabes, con respecto a esa deuda de 13 millones de euros, si es una obligación ya por parte de la Junta que pague primero a los ayuntamientos, en este caso en vez de esa cantidad, ¿qué plazos hay o eso cómo va? Es decir, eso ya es Yo obligación. sí quiero decir una cosa, y es que la pena es que tenga que ser por obligación. De verdad les digo, ¿no? La pena es que tenga que ser por obligación. La pena es que haya tenido que haber una enmienda en los presupuestos del Senado del Partido Popular para hacer que la Junta de Andalucía nos pague antes que a otros, ¿no? La pena es que los ayuntamientos estemos a la cola en las prioridades de la Junta de Andalucía, porque cuando los ayuntamientos están a la cola en las prioridades de la Junta de Andalucía, quienes están a la cola son los ciudadanos, porque nosotros somos los que prestamos los servicios que más preocupan a los ciudadanos. Hablamos de transporte, hablamos de vivienda, hablamos de arreglo, por ejemplo, en los centros educativos, y esta que Lidia lo sabe bien, hablamos de dependencia, y bueno, al final cuando la Junta no paga, quienes tienen que esperar son los ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que esa iniciativa de forzar a la Junta de Andalucía a que pague antes a los ayuntamientos que otros gastos, que muchas veces más no sabemos ni qué gastos son siquiera, pues creo que es importante, ¿no? Y además, en el caso de Jerez, pues estamos hablando de deuda de impuestos. Fíjense ustedes que cuando los ciudadanos, cuando no pagan, pues se abre la vía ejecutiva contra ellos. Pues a la Junta de Andalucía no le pasa nada. O sea, la Junta de Andalucía no paga y no se le puede chistar siquiera, ¿no? Pero estamos hablando de temas de programas sociales, de programas de empleo, es decir, estamos hablando bueno, pues de actuaciones o de servicios que inciden directamente en la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, me puedo referir a los pagos de las políticas activas de empleo, las escuelas taller, casas de oficio. Bueno, pues los alumnos en muchos casos no cobran porque la Junta de Andalucía no transfiere los fondos, ¿no? Por lo cual, pelearon tanto por conseguir las políticas activas de empleo, que por cierto el gobierno del Partido Popular, Javier Arena, transfirió a los ayuntamientos, a la Junta, y ahora la Junta lo que se dedica es a no pagar, ¿no? Con lo cual creo que es importante que se nos pague una vez por todas y que, en definitiva, que se involucre, que la Junta de Andalucía municipalice sus políticas. Eso es lo que yo le pediría, ¿no? Que tenga más sensibilidad con los ayuntamientos, porque teniendo sensibilidad con los ayuntamientos, con quien la tienen, con los ciudadanos. Si me puede gustar que se olvide de los alcaldes, da igual el signo político, que piense solamente en los ciudadanos, porque por el bien de ellos, de verdad que necesitamos. Además, Antonio ha dado esos datos, ¿no? Pues 4 nóminas podríamos pagar, o es el importe equivalente a 4 nóminas. Yo no digo que con ese dinero se puedan a pagar 4 nóminas, pero es el importe equivalente a 4 nóminas, o fíjese usted, 12 años de dependencia aproximadamente, ¿no? O, por ejemplo, si estamos hablando de 13 millones de euros, pues fíjese usted que ahora mismo los 50 centros sobre los que hay que actuar de arreglo que tanto que hemos tenido problemas en centros educativos, ¿no? De arreglo, como se dice, de techumbre, pues creo que el presupuesto que tiene son 53.000 euros. Fíjese usted de la importancia que tendrían esos 13 millones de euros, porque el ayuntamiento va a ser capaz de que con aproximadamente 56.000, 60.000 euros arreglar, pues, ¿cuántos centros educativos? En principio 16 centros, pero hay muchos más pendientes de actuación. 4 años de autobuses, por ejemplo, es el equivalente. 6 colegios nuevos. Construcción de 6 colegios nuevos. Sí, 1.800.000 euros aproximadamente es un centro educativo. Pues el centro de salud nuevo de Torrecera, por poner algún ejemplo. O sea que nosotros tiraríamos mucho esos 13 millones de euros, se lo puedo hacer. Y entonces, eso, lo que decía de los plazos, o sea, ¿eso cómo iría ahora? ¿Se exigiría en enero? Bueno, ahora la Junta de Andalucía tiene la obligatoriedad de adaptarse a la ley, que eso se aprobó ayer. Le estamos dando la noticia hoy. Ayer se aprobó la enmienda que habíamos planteado al presupuesto, porque eso inicialmente no estaba en el presupuesto, una enmienda presentada por el Grupo Popular del Senado, y ahora vuelve la aprobación definitiva al Congreso, ya sin modificaciones, lo que se
prevé, y una vez que ha sido aprobada en el Congreso, en el Senado ayer y ayer, la aprobación definitiva del Congreso, que será prácticamente la semana que viene. Y una vez que se aprueba en el Congreso ya Ya entra en vigor. Ya entra en vigor. A partir de ahí, pues evidentemente la Junta de Andalucía, con el dinero que dispone del FLAG, tiene que distribuir según el orden de prioridad establecido ahora con esta enmienda. A partir de ahí, pues evidentemente tendrá la Junta de Andalucía que cumplir. Por lo tanto, el plazo será prácticamente a partir de nosotros empezaremos a exigir eso a principios de año, evidentemente cuando entran en vigor los presupuestos, no puede ser antes. Pero a partir del principio de año vamos a estar reclamándole a la Junta de Andalucía, y ya se lo advierto, que como diputado autonómico así me comprometo a hacerlo, que desde el primer día vamos a reclamar su cumplimiento. Es muy importante esto, porque lo que no podemos es seguir engordando la burocracia por parte de la Junta de Andalucía, y que el dinero que le destina el Estado para resolver la situación económica, la Junta, en lugar de gastarlo en medidas eficaces como sería pues ayudar a los ayuntamientos a sus servicios públicos y al desarrollo de su actividad, pagando lo que deben. Que no nos está dando nada más, que es que pagan lo que deben. No fíjense ustedes, que no estamos diciendo que la Junta no cumpla con el centro de salud, que también debiera. Es que lo que estamos diciendo es que paguen lo que deben. Por lo tanto, la fecha de reclamación será a principios de año, el 1 de enero, para reclamarle en el Parlamento el cumplimiento. Dejaremos un margen para conocer cuál es la distribución que la Junta hace del FLAG, y una vez que sepamos la distribución ya veremos si nos mete o no, pero está en la obligación de hacerlo. Bueno, ya cabría todo tipo de iniciativas. No me pongo todavía en esa tesitura, porque la enmienda es nueva, la enmienda es de hoy, y por lo tanto no cabe situarse todavía en márgenes futuribles, porque esperamos que la Junta de Andalucía sea consecuente con lo que la ley dice, ¿no? ¿Qué condiciones tendrá que cumplir el ayuntamiento para acceder al 20% de la PIE? Eso ya la cumplimos, eso yo lo ¿La misma o no se han trabajado? no al 20%, se nos va a incrementar la PIE en un 20%. Ya recibimos 41,5, lo mismo, 41,5, y vamos a llegar a 49,5 aproximadamente. En eso no depende de nada, eso es así, o sea, eso es una Ya lo voluntad tenemos política reconocido. reconocida. Con relación al segundo plan de pago a los proveedores, ¿qué nos puede adelantar sobre eso? Bueno, pues que veremos el decreto que lo regule, y lógicamente lo que podamos aprovechar, pues lógicamente lo aprovecharemos. Todo lo que se pueda meter ahí Evidentemente. se meterá. ¿Y aquí el que está cuantificado cuánto se debe a algún proveedor? En teoría hemos pagado ya a todos los proveedores con el primer plan de ajuste. Lo que es verdad que queda pendiente alguna cuestión, fundamentalmente en transporte, que quedó fuera del primer plan de ajuste porque no se entendió como servicio por parte del decreto, porque lo que se podían pagar eran servicios prestados por proveedores. Entonces no se entendía que el transporte era un servicio, ¿vale? Hubo un problema ahí con eso en toda España, no solamente con nosotros. Y ahora al parecer pues parece que va a entrar el transporte, con lo cual podríamos saldar la deuda que tenemos pendiente todavía con Cogetusa. Pienso usted de lo que estamos hablando. Todavía tenemos pendiente el pago de los antiguos autobuses de Cogetusa, es decir, de los autobuses rosa. Esos autobuses que están ya casi en desuso, pues esos hay que pagarlos todavía. Y tenemos también pendiente una parte por una indemnización compensatoria, pero eso entendemos que no habría que pagarlo, ¿no? Solamente sería el importe de los autobuses. Y luego, pues, si se introduce todo el tema de mancomunidades, pues evidentemente son mancomunidades, consorcios, son mancomunidades. Habría que ver, bueno, pues tenemos ahí la mancomunidad de transporte, que tenemos también, creo que una cuantía muy grande, creo que son unos 3 millones de euros aproximadamente. Es decir, nosotros ahora mismo prácticamente la deuda con proveedores la tenemos saldada, ¿no? No tenemos con ellos directamente, evidentemente hay que pagarla a los bancos, ¿no? Hubo un primer plan de proveedores del Gobierno Nacional que permitió todo eso. Este segundo habrá que esperar al decreto definitivo como quede, y ya haremos una evaluación de impacto, ¿no?, en la ciudad, ¿no? Pero vamos, será muchísimo menor, ¿no? Será muchísimo menor que el primer plan, porque con el primer plan hemos pagado todo, ¿no? Prácticamente el contador lo tenemos puesto a cero. ¿Se me puede preguntar por eso? Decir que hoy hay reunión, hoy hay consejo de administración, hoy hay Ayer fue. ¿Alguna novedad? No, luego va a echar como va a ser. Sobre ruedas. Qué bien. Rápida, ya está Ya está bien.
Bueno, Bueno, yo esperaba, me quedan unas cuantas dudas. A ver, son dudas, no son cortas. En lo de la enmienda del FLA es todos los ayuntamientos, incluido el Lendés. en la enmienda del FLAC, Todos los ayuntamientos. En lo del plan de proveedores, entiendo que si el primero de los 328 fue hasta diciembre de 2011, ¿esto incluiría todo 2012? Pues esto se incorpora, bueno, habrá que esperar a la conferencia de decreto. Lo que se ha aprobado es lo que quede pendiente, pero quiero decirle, hasta que no sepamos el contenido definitivo del decreto, yo no me atrevería a aventurar todavía los plazos, la que se está cerrando. Lo claro, es que lo que se ha autorizado es a poner en marcha un segundo plan de proveedores. Eso es lo que hace la enmienda. Sobre unos parámetros que ya le hemos contado, que son en qué va a priorizar el segundo plan de proveedores. Lo cual no quiere decir que no se incluya con otras cosas, punto primero, y que las condicionantes pues, se establezcan en el secreto. Es imposible que se lo pueda determinar ahora porque no lo tiene, supongo, ni hecho el gobierno todavía, y por tanto, hasta que tuviera la autorización vía presupuesto. Ahora que la tiene, el gobierno sacará la normativa correspondiente y establecerá los requisitos. Por tanto, no le puedo contestar todavía a esa pregunta. Pero se han dicho, en su totalidad. se han dicho que con prioridad para concesionarias. Esas son algunas de las prioridades que establece la enmienda. Sobre qué soporta o justifica la enmienda necesidades que en este momento siguen teniendo el ayuntamiento, como bien ha dicho la alcaldesa, es que la mayor parte se ha pagado vía primer plan de proveedores. Estábamos hablando de deuda comercial, ¿no? Sería casi un decreto escoba. Claro, sería un poco recoger lo que queda, pero yo no sé, ni siquiera le cierro todo solo a lo que le he dicho, mancomunidades y concesiones de servicios públicos, porque no descarto que logremos más todavía, ¿no? Vamos a intentarlo y estamos en negociación con el gobierno en ese sentido. De la PIE, la duda que me quedaría es, ¿esto lo aprueba el gobierno cuándo? Esto lo aprueba vía presupuesto general del Estado. Pero se aprueba ayer en el Senado. Se aprobó ayer en el Senado y ahora tiene que devolverse al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva, que ha dicho Aurelio que la semana que viene. Semana que viene. El jueves de la semana que viene lo aprueba. ¿Lo de la PIE sería para 2013 o a partir de...? Para 2013. Es la diferencia, el 20% de la diferencia entre lo que se recibía del 2012 y se va a recibir en el 2013. Ha dicho usted que se espera, claro, como está retenida, que se esperan negociaciones para que... Estamos trabajando desde el inicio de la legislatura. Sí, pero breve tendrán ustedes Puede que avanzar algo tomar más una para que decisión. toque más fruto, ¿no? Porque Las cosas cuando estén hechas, cuando se deciden. Mejor no estamos trabajando y podemos decirle que va bien, que va bien. Este incremento es muy importante porque será muy importante para él. Y sobre todo que hay una diferencia, o sea que ahora ya el gobierno de España percibe pues, que es verdad que hay credibilidad en el gobierno, que cuando decimos que vamos a hacer las cosas las hacemos, que hicimos un plan de ajuste que se aprobó por el Ministerio de Hacienda que estamos cumpliendo, es decir, estamos sentando las bases para que las relaciones con los ministerios sean distintas. ¿Por qué? Porque antes no había credibilidad y ahora hay credibilidad porque se percibe seriedad. ¿Pero eso significa una condonación de deuda a la Seguridad Social, por Eso, ejemplo? cuando se trabaje y se cierren los acuerdos, pues entonces se anunciarán, ¿vale? Pero no vamos a precipitar absolutamente nada. Pero es verdad que estamos trabajando, pero condonación no pasa. No va a haber. La deuda es importante, ¿cuáles Pero pueden ser las vamos, ¿quién ha vías? condonado alguna vez en la historia una deuda de seguridad social? Nunca en la historia, porque sería una ilegalidad que no la cumplimos. Es que es normal que ustedes trabajen, pero por tener más o menos una orientación por donde No, puedan ir. ya de verdad, cuando lo tengamos todo bien trabajado, bien cerrado, entonces es mejor no precipitar las cosas. Lo que sí le puedo decir es que estamos reuniéndonos con el Ministerio de Hacienda y que evidentemente pues, han percibido pues, que hay seriedad en la gestión. Fíjese usted que es que el Ministerio de Hacienda y Seguridad Social firmaron con el gobierno anterior 3 convenios y los 3 se incumplieron.
Piense usted que en enero del 2011 el gobierno socialista de Jerez dejó de cumplir el convenio con Seguridad Social de Hacienda y desde enero del 2011, que todavía no estamos gobernando, están retenidas la PIE en un 100%. O sea que nosotros cuando llegamos al gobierno ya la PIE estaba retenida desde enero del 2011 porque fue la tercera vez que el gobierno socialista incumplió un convenio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el Ministerio de Hacienda dice que el Ayuntamiento de Jerez, no el gobierno de la ciudad, el Ayuntamiento de Jerez, para empezar, no tiene ya credibilidad. ¿Por qué? Pues porque más acuerdos que han firmado, o cuantos acuerdos han firmado, acuerdos han incumplido. ¿Qué estamos trabajando? Que el Ayuntamiento de Jerez tenga credibilidad. Y para que el Ayuntamiento tenga credibilidad, ¿qué tiene que tener credibilidad? Pues el gobierno. Y ahora, pues evidentemente, les estamos demostrando que los planes de ajuste que se aprueban por el Ayuntamiento con el visto bueno del Ministerio de Hacienda se cumplen. Están viendo que hay seriedad. Y evidentemente, lógicamente, cambia radicalmente el escenario. Y ahora estamos trabajando en un nuevo escenario de confianza, donde antes no había confianza, ahora hay confianza hacia el Ayuntamiento y hacia el Gobierno. Evidentemente, tenemos que hacer la tarea, tenemos que ir demostrando pues, que somos serios. Y eso, por eso le digo, pues al final recogeremos los frutos, los recogerá la ciudad, no los políticos, los recogerá la ciudad. Pero creo que cuanto antes mejor y esperamos que sea pues, lo antes posible. Antonio, ¿cuánto asciende la deuda acumulada con la administración, con la seguridad social, trabajo y demás? ¿Cuánto asciende? Ahora mismo tenemos pendiente ya de ejecución unos 80 millones, la deuda es de 134 millones de euros. ¿Hay otros ayuntamientos para los que se les vaya a incrementar la PIE con esta decisión del gobierno? Mire, lo que yo quiero significar ahí es que significa un compromiso por parte del gobierno muy importante. Es decir, tengan en cuenta que se trata de una voluntad política de ayudar a ayuntamientos como este, ayuntamientos como Jerez. Cuando se pregunta sobre la repercusión en sí, el incremento ya beneficia, por supuesto, incluido, aunque todavía se retenga, y ya veremos qué ocurre. Pero no se minusvalore en el sentido porque en el fondo todo lo que se ingrese de más, aunque se siga reteniendo... Y es más fácil para resolver la retención. A eso iba. Entonces, es una valoración muy importante. Y en ese sentido le tengo que significar que este tipo de decisiones está muy vinculada, el apoyo del incremento del 20%, precisamente al trabajo que se está haciendo directamente con el Ministerio por parte del Ayuntamiento de Jerez. Y como se trata de una voluntad política, tiene mucho que ver con el buen trabajo que está haciendo el Ayuntamiento. Y en ese sentido es una repercusión directa al Ayuntamiento de Jerez, de manera clara, en ese incremento del veto. Pero no es que no me he explicado entonces que si la medida es exclusiva para el Ayuntamiento de Jerez, ¿puedes generar el incremento de la PIE? No, mire, es una medida, reitero, vinculada a la relación que está teniendo el Ayuntamiento de Jerez con el Ministerio y evidentemente a una repercusión de voluntad política manifestada por la Administración vía presupuesto. Y por lo tanto, evidentemente, que beneficia a la ciudad de Jerez y directamente a la ciudad de Jerez. ¿Beneficia a otras ciudades? No Porque sé cada cómo se ciudad la tiene pregunta. sus negociaciones, cada ciudad tiene su relación con... Supongo que el resto de ciudades tendrán sus complejidades y estarán abordando sus situaciones. Yo le estoy diciendo lo que afecta a Jerez y beneficia a Jerez. Las negociaciones que tenga haciendo otros ayuntamientos no lo sé. Pero desde luego sí sé que el gobierno se está volcando con Jerez. ¿Y se sabe, por ejemplo, en proporción, tantos porcentuales, es mayor la participación de Jerez que el resto de otras poblaciones? Eso es unos criterios de... No, eso claro, tiene unos criterios. Nosotros lo que hemos logrado es que sea el 20% y bueno, pues es muy importante. Pero eso tiene otros criterios. Pero vamos, en este caso, en cuanto no al incremento, en cuanto a la distribución, son criterios objetivos vinculados a una serie de requisitos establecidos por norma. Muy bien, pues hasta prontito. Muchas gracias.